Hola Gerard. Bueno, hola Isabel. Mire, hasta aquí. A veure. Sí. Hola Isabel. Hola Lola, buenas tardes. Bueno, ya está aquí Gerard. Hola, buenas tardes Hola Gerard. Merche, ¿Qué buenas tal? tardes, ¿qué tal? Muy bien. De domingo. De domingo, yo también. De domingo. Recogiéndonos ya. Muy bien, Bueno, perfecto. ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha ido la semana? Las 2 semanas que hemos tenido de margen. Pues la verdad es que muy bien. He tenido tiempo para hacer de todo, que para mí a veces es difícil poder llegar a todas las cosas que quiero, pero sobre todo he podido quitarme trabajos pendientes que tenía, cosas, unas obras que estoy haciendo, ya estoy terminando una vez, que me quitaba mucho tiempo. Así que a partir de la semana que viene entiendo que muchísimo más tranquilo y eso para mí es muy importante. Con el Bueno, pues trabajo que muy tengo bien. acompañando a familias, a los Y pues, chicos, a las chicas con las que porque trabajo, cuidarme es la tienes, prioridad. claro que además tienes varios proyectos, ese proyecto con familias, Ujú. ayudando a madres, a padres, luego las Correcto. consultas. Bueno, pues fantástico que tengas ese tiempo, que hayas podido, pues, esa etapa cerrar algunas cosas, el tema Sí, ese de las obras y demás, y a por otra cosa. totalmente. El descanso a veces parece que es algo que no aparece mucho, pero para mí es una prioridad, una prioridad. Por eso decía que necesitaba como cerrar un poco todo lo que tenía pendiente para poder dedicar tiempo a descansar y a mí, que eso sí es fundamental. Es importante tener un tiempo para nosotros y eso nos permite poder hacer el resto de las cosas que queremos, Mm, hacerlas sin condiciones. correcto. Bueno, fantástico, Gerard. Comentarte que, bueno, durante estas 2 semanas han Mm, habido algunas consultas mm, que son las que trataremos hoy. Han entrado algunas otras consultas en la cajita de preguntas que pusimos. Bueno, si nos diera tiempo, a lo mejor igual podríamos resolver alguna, pero de entrada vamos valorando. ujú, Sí que me gustaría comentar que durante un periodo hemos decidido, Gerard y yo, mantener los domingos, o sea, un domingo cada 15 días, que así nos permitirá ser como más estrictos en nuestros horarios, ¿no? Que no surjan inconvenientes, que no surjan otras tareas que nos eclipsen y no nos permitan cumplir con el compromiso que tenemos. Así que correcto. cada 2 domingos intentaremos hacer una sesión, salvo que haya alguna Ujú, información, o sea, salvo que haya algún imprevisto, que entonces ya lo comunicaríamos. ¿De acuerdo? correcto. Este mensaje es para todas las personas que, bueno, habitualmente nos seguís a Gerard o podéis seguir a Spatac. Mm, Bueno, pues si te parece, Gerard, podemos empezar un poco las consultas que teníamos pendientes de la semana pasada y las que han ido mm. entrando a lo largo de la semana, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. Solo Vale, añadir a lo que tú decías muy bien, Merche, y es que todas las consultas que entren siempre les vamos a dar respuesta. Eso para mí es una de las prioridades muy importantes. Lo único que lo vamos a intentar hacer siempre cogiendo un poco las más importantes eh, para poderles dedicar el tiempo que necesitan, ¿no? En este espacio. Las demás, yo, como me comprometí, iré haciendo vídeos o sea, individuales, tanto en mi cuenta de Instagram como yo os lo facilitaré a vosotros, para ir dando respuesta a otro tipo de consultas. Pero las que requieran como mayor explicación, sean mucho más complejas, que son la mayoría, la verdad. No, la mayoría de los padres no tienen situaciones sencillas como para que yo pueda contestar en un minuto y medio en un vídeo. Eso espero que se pueda comprender. Por eso tenemos este espacio para poder dedicar mucho más tiempo y a partir de ahí pues poder dar respuesta eh, a todas las que nos vayan viniendo. Y yo, si te parece, lo que había pensado es empezar por una que nos quedó pendiente y creo que es extremadamente importante y me gustaría poderla ya enfocar la primera, que es un poco la que decíamos de cuáles son los indicadores positivos y negativos para saber que la intervención que están o que están tanto los profesionales como los padres, eh, que la intervención que están realizando
es eficaz, básicamente, Ujú. ¿vale? Porque eso sí que muchos padres, incluso mira, la semana pasada me vino unos padres que me decían que era la última esperanza a la hora de poder intervenir con el caso de Eso sus es. hijos. Y eso, y les digo siempre, ¿no? Si me dieran 5 céntimos, no 1 euro, ya no, 5 céntimos, todas las veces que me lo han dicho, creo que ya estaría prejubilado desde hace Claro. mucho tiempo. Sí. O sea, de lo que hablamos no son de situaciones que se puedan, bajo mi punto de vista, contestar con opiniones que no tengan un fundamento, que no tengan una base psicológica muy importante, porque a veces todo el mundo opina, que un poco lo hablamos, ¿no? Con esta familia, y cualquier opinión no es válida, eso que conste. O sea, si están los psicólogos y psicólogas en la salud mental es porque nuestra opinión tiene una base científica, la mayoría de nosotros, y una base de conocimiento. Entonces, todo lo que pueda ser fuera de la psicología, cuidado, porque pueden haber muy buenas intenciones, pero nunca van a ser eh, respuestas, información que sea, digamos, con una rigurosidad y una base para poder dar esa opinión. Dicho esto, si te parece, empezamos por los indicadores positivos. ¿Cómo sé que la intervención que yo estoy haciendo como padre o como madre con mi hija o con mi hijo eh, es positiva, ¿no? Voy por el buen camino. La primera y una de las más importantes es que los dos padres están en terapia. Lo que voy a decir a continuación, a partir de este punto, yo lo digo con total respeto, cariño, comprensión, pero hablo claro principalmente porque creo que las familias ya llevan demasiados años perdiendo el tiempo, con demasiadas teorías y no se habla claro. Entonces yo voy a hablar muy claro, pero con este contexto que siempre digo, comprensión, respeto y tolerancia a todas las personas. Pero vamos a por ello. Los dos padres a terapia es uno de los elementos importantísimos, es básico. Ujú. La realidad es muy diferente. Por desgracia, la realidad es que uno de los dos padres son los que terminan yendo a terapia, ¿vale? Esa es la verdad. Cada uno tiene sus motivos y yo ya tengo un vídeo que en breve voy a colgar dando un poco explicación a este fenómeno, ¿no? Pero cuando tenemos a dos padres, que no es lo habitual, ¿vale? No es lo habitual, que están dispuestos a trabajar los dos consigo mismos, Ujú. tenemos un muy buen indicador de que la situación va a cambiar. Yo siempre digo lo mismo. Cuando tengo uno de los dos padres o los dos padres, se dispara el éxito de la intervención a tal porcentaje que la gente se sorprende cuando lo digo. Y es espectacular. O sea, lo que pueden llegar a hacer los padres cuando se ponen a trabajar conjuntamente con el psicólogo es impresionante. Pero a veces no es esa la situación. Otro de los indicadores es que no solo los padres están yendo a terapia para ayudar a su hijo, sino que trabajan con ellos mismos. ¿Por qué es importante? Es importante porque ahí es cuando entra la técnica que yo le llamo el 2x1, es como las ofertas del supermercado, ¿no? Siempre hay un 2x1 por algún lado. El 2x1, ¿a qué se refiere? Se refiere a que todas las técnicas que trabajamos con los padres de autogestión emocional, de autoconocimiento, de gestión de los pensamientos, que esa es una de las claves más importantes, ¿no? Porque la mente a situaciones muy extremas, como están todas las familias, no es una muy buena aliada, ¿vale? La tenemos que gestionar para luego poder hacer una intervención. Y es ahí donde entra el 2x1, con padres que tienen un conocimiento propio potente, una buena base, que luego pueden aplicar las mismas técnicas que ellos se aplican a sí mismos para sostener ese día a día, lo pueden aplicar siempre de manera estratégica, no de cualquier manera, no en cualquier momento, no porque a mí me parece que sea el momento adecuado, sino que tiene que haber un trabajo previo con el psicólogo para que esas intervenciones tengan éxito. Entonces, ese 2x1 es esto, ¿no? Beneficio para los padres y luego esas mismas técnicas que pueden aplicar a sus hijos. Ahí está el 2x1. ¿Qué es lo que trabajamos con los padres? Que es ahí un punto importante. Es el autocuidado. Eso es fundamental. Si un padre o una madre no me puede sostener, poner límites, yo no puedo
proponer poner límites por mucho que sea necesario. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Siempre digo lo mismo, los padres no son máquinas de tabaco. No son las máquinas que tú aprietas un botón y se te cae automáticamente el paquete de tabaco. Tienen unas emociones, tienen un pensamiento, tienen unas necesidades, tienen unas inquietudes, y si esas necesidades, inquietudes, emociones no se trabajan en terapia, es muy difícil, por no decir imposible, que la intervención tenga un mínimo de coherencia. Porque esta mente a tanta presión nunca, repito, nunca es un buen aliado. Siempre nos obliga, empieza a lanzar los tengo que, los deberías, sentimientos de culpabilidad, la obligatoriedad de hacer intervenciones porque es lo que yo necesito, no lo que necesita a veces la situación, y ahí es cuando la intervención se descarrila totalmente. Entonces, poder descargar a los padres emocionalmente con técnicas de liberación emocional y de procesamiento de las emociones, o incluso a nivel cognitivo, es extremadamente básico. Si no, no hay intervención que tenga sentido. La siguiente, un muy buen indicador, sería que haya una estructura. Significa que no acudo al psicólogo cuando estoy, que ya se me sale el cortisol, la adrenalina, el estrés, me sale por las orejas y ya no aguanto más. Eso nunca es un buen indicador. El buen indicador es el que el padre o la madre pueden establecer unas visitas con el psicólogo y, independientemente de lo que pase en la situación, en el día a día, en casa, hay un espacio donde pueden acudir al psicólogo a trabajar lo que sea necesario. No podemos acudir al psicólogo o pedirle al psicólogo que esté constantemente adaptando nuestras necesidades a sus horarios. Eso es imposible, porque el mensaje que estaríamos mandándole es que el psicólogo es el que tiene que salvarnos de una mala gestión que se estaría haciendo por parte del padre, la madre, de quien sea de los dos. Tiene que haber esta estructura. Esa estructura nos garantiza, repito, que pase lo que pase, hay un espacio, un día, una hora para trabajar cualquier tema. Ahí es donde vamos a hacer una muy buena intervención. La estrategia, es decir, que hay una estrategia detrás de la intervención, una estrategia dinámica. Significa olvidaros de los protocolos. Protocolos, estructuras rígidas donde todas las familias tienen que pasar para hacer una intervención con mi hijo, porque mi hijo o mi hija tiene un trastorno X y para el trastorno X tiene que haber y este paso. No somos autómatas. No estamos en una cadena de montaje, estamos en la vida real, somos complejos a más no poder. Por lo tanto, si ya uno es complejo, el hijo o la hija ya es complejo, tenemos que sumar la complejidad normal del padre y de la madre. Y cuando digo complejidad me refiero a las características que todos tenemos, no son características negativas, O sea, tenemos todos un mundo interior muy potente que necesitamos conocer y poder ir gestionando. Otro punto, otro indicador importantísimo, que los padres tengan conciencia de desgaste. ¿Qué significa? Eso es lo que ha pasado, conciencia de desgaste. ¿Qué ha pasado, Merche? Es mi gato que ha saltado y se ha cargado una planta, pero no pasa nada. Y ahora va mi hijo a recogerla. Perfecto. ¿Te ha oído mucho? O sea, bueno, yo me he enterado, ¿eh? Yo sí me he enterado, no sé la gente, pero bueno. No pasa nada. Vale, perfecto. Lo que decía, conciencia de desgaste. ¿Qué significa? Unos padres que se den cuenta del peso, de la complejidad, de que sus emociones están totalmente desbordadas, son padres responsables. ¿Qué significa? Que son los padres con los que yo puedo trabajar. Cuando los padres no se dan cuenta, por X motivo, que llevan un desgaste brutal en su día a día, esos padres no van a mirarse dentro, no van a tratar de ayudarse a sí mismos, y eso es lo que yo les llamo los kamikazes. O sea, los kamikazes no son buenos indicadores, y ahí es donde tenemos que poder ir interviniendo. Por último, el hijo a terapia. Si el hijo o la hija va a terapia, tenemos un indicador positivo de la leche. Es muy positivo, pero no es suficiente. El indicador positivo fundamental es hijo a terapia y padre y madre a terapia. Si tenemos eso,
yo creo que me emociono y me pongo a llorar, porque sería ya el caso casi perfecto, ¿vale? Y ahí los psicólogos podríamos hacer Claro, virguerías, ¿vale? Porque tendríamos a todos los protagonistas trabajando en una misma dirección, ¿de total. acuerdo? Total. Otro punto. Estrategia significa que tiene que haber una dirección, tiene que haber un sentido en la intervención que se está planteando. Si no hay una dirección, si no hay unos objetivos que tengamos que ir trabajando gradualmente, ¿de acuerdo? No, repito, no significa que porque tengamos que trabajar los límites, mañana ya tengo que poner límites a mi hijo como si no hubiera un mañana. Necesitamos gestionar primero a los padres emocionalmente, luego la intervención y luego vendrá sus hijos. Los padres son la base, son los más importantes. Por último, las 5 aptitudes. Esas aptitudes que siempre digo que todos los padres que han trabajado conmigo estas aptitudes hacen cambios con sus hijos. Y son la empatía, diferenciándola de la proyección. La proyección es cuando yo creo que la otra persona le pasa algo bajo mi punto de vista. La empatía es verlo desde el punto de vista de la otra Sí, persona. el otro. Eso hay que trabajarlo, muy importante, ¿de acuerdo? Porque la mayoría de la gente confunde cuando se llaman a sí mismos empáticos, en realidad lo que hablan es de la proyección, no de la empatía, y eso es necesario. Cuando hay mucho sufrimiento con los padres, es extremadamente difícil que haya empatía, porque el sistema está totalmente defensivo. Como hay violencia, hay situaciones de tensión, no puedo ir tranquilamente a poder comprender empáticamente a mi hijo o a mi hija porque estoy reaccionando a una situación extremadamente peligrosa, amenazante, desgastante al 100%. O sea, es muy, muy, muy difícil. Luego, la reflexión estratégica significa que son los padres los que deben ayudar al psicólogo indagando, buscando información para generar estrategias conjuntas con el psicólogo y siempre, 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 siempre con el beneplácito de los padres. Significa que los padres deben sentirse preparados para poder dar los pasos necesarios. No quiero suicidas, que conste. Kamikazes no hace falta. O sea, yo no puedo trabajar con kamikazes, los trabajo previamente para que no suceda ese Para que no pase suicidio esta- en la claro, para que no intervención. pase esto. Correcto, muy importante. Y ahí es donde entra la autogestión y el autoconocimiento. Tenemos que diferenciar el ego de quién son los padres. La mayoría de padres, y eso es una de las preguntas que a mí más me gusta hacer, es si los padres creen que son su mente. Y la mayoría de la gente me dice que la voz que tienen dentro, esa voz que todos tenemos, voz en off, ¿no? Toda la gente cree que son ellos, hablándose como a sí mismos, ¿no? Pero esa mente que decía que es tan importante aprender a gestionar es una parte nuestra. Y si no la gestionamos, si no nos diferenciamos de ella, si no comprendemos sus estrategias, su funcionamiento, será extremadamente difícil que podamos gestionar todo el mundo interior que tenemos. Es muy complicado hacerlo. Porque si esa mente me está diciendo constantemente, tienes que salvar a tu hijo, tienes que poner límites, tienes que, y yo me someto a pies juntillas a lo que me dice mi mente, si no hay un intento de gestión de esta mente, es extremadamente difícil hacer una buena intervención. Por eso el autoconocimiento es básico. Hay que diferenciar el ego, la idea que uno tiene de sí mismo, con lo que realmente somos y podemos hacer. Esa diferencia es básica, porque es del padre-madre suicida, kamikaze, de yo tengo que salvar, yo puedo salvar, yo no me desgasto, a darse cuenta de que yo sufro, yo tengo problemas, me cuesta esto, me cuesta lo otro, me da miedo esto, no puedo hacer esto, o sí puedo. Todo esto es lo que necesitamos trabajar con este autoconocimiento. Porque una vez conseguimos esto, nos vamos a la cuarta aptitud, y es el poder personal. Padres empoderados son padres que gestionan situaciones, y gestionar situaciones implica poder ayudar al hijo, acompañar al hijo o la hija a reconducir sus conductas. Pues son padres que saben cómo actuar consigo mismos primero y luego plantean la estrategia adecuada en el momento adecuado para poder cambiar ciertos patrones conductuales, que no es nada fácil, que conste. Nada fácil. Hay que reconocer, Mm, Gerard, que todo este proceso no es nada fácil. O sea, no, cuando una familia viene
y cuando vienen, dices tú que a veces te decían, eres mi última oportunidad, correcto. vienen muy Mm, desesperados. Y es verdad que cada vez que encuentras un profesional y piensas que, bueno, depositas todas tus esperanzas en ese mm. profesional, ¿no? Y hemos de tener paciencia, hay que seguir ese proceso y hay que ponerse en manos del profesional con el que empiezas, ¿no? Las Eso cosas es no pueden ser de hoy para mañana, hay un ni proceso. de hoy para mañana. Es comprensible que las cosas sean para hoy, pero ya no para mañana, es para anteayer. Para allá. O sea, correcto, sí, correcto. Porque es mucha la intensidad que se Mm, vive, son muchos el desgaste que se genera y es mucho las batallas que uno lleva, ¿no? Muchas sí, veces. Entonces es comprensible que la gente tengamos ganas de mm, tenerlo ya. Y sí, no, y es cierto, es un trabajo que mm, hay que practicarlo y hay que hacerlo y mm. hay que ir consiguiendo objetivos poco a poco. Correcto. Es un acto de fe muchas veces. Yo, como te decía, en esta última familia con la que hice la primera sesión la semana pasada, se lo decía, ¿no? Necesitamos actos de fe en momentos concretos y es al inicio. O sea, no podemos ir dependiendo de los psicólogos para que sean los psicólogos los que nos cambien la No, situación. no, no, Ahí no. están los padres conscientes, los padres responsables, que siempre son los mismos perfiles. Los que se miran a sí mismos se dan cuenta, como muy bien dices, Merche, de la situación que llevan, que están desgastados, que no pueden más y que se tratan de trabajar a sí mismos. Y eso ya, de entrada, es todo un éxito. Es todo un éxito para el interventor y sobre todo para el hijo, porque el hijo o la hija será el que esté constantemente El dependiendo receptor, de, ¿ya? de la gestión que hace el padre. Si los niños, o digo niños, como digo chicos, adolescentes, lo que sea, ¿eh? Pero si Así. los adolescentes no son capaces de gestionar sus vidas, ¿de quién dependen? De sus padres, de la gestión que puedan hacer los padres. Si los padres están totalmente desgastados, ¿cómo va a haber una intervención con indicadores positivos? Si hay dos víctimas, el chico con su propia dinámica, sufriendo su propia dinámica, y los padres sufriendo su propia dinámica más la dinámica de su hijo. Es una Total, locura. Eso es una locura. Eso es un total, suicidio, básicamente. total, Entonces total. necesitamos esos pasos. Y esos pasos, como muy bien dices, no son fáciles. A veces necesitamos ese acto de fe, como decíamos, para tratar de mirarnos a nosotros mismos. No porque seáis culpables los padres, sino porque sois los que os veis a vosotros mismos los responsables de poder trabajar con esa situación y con vosotros mismos. Eso es lo que yo busco. Gente responsable. Y eso es lo bueno que tengo en el trabajo que hago, que todas las familias, todos los padres que trabajan conmigo son padres responsables. Eso es un indicador brutal, Pero muy, muy, muy necesario. yo te voy a interrumpir un momento porque es que ahora me viene un poco a la cabeza una cuestión y es, hay Mm, muchas familias mm, que no dejan de ser responsables muchas veces, mm, pero no saben o desconocen, por no dar otro calificativo, mm, de que el problema no lo tiene exclusivamente su hijo, mm, que el problema reside en la familia. Y muchas veces hay familias que llevan a su hijo al psicólogo o al mm, terapeuta y te mm, dicen, es que no puedo con él, mm, resuelve el problema, mm. ¿sabes? Sí, sí. Resuelve, como si el niño Mm, o el adolescente mm, tuviera un problema. Y mm, aquí el problema no radica en el niño, es todo el entorno el que mm. tiene necesidad de un cambio. Tú te habrás encontrado Correcto. en muchas ocasiones en esa situación. ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo lo resuelvo? Pues mira, te voy a ser muy sincero. Hace unos años dejé un trabajo porque los padres con los que me mandaban a sus hijos no entraban a trabajar conmigo en sesión. Y eso para mí era una incoherencia brutal y era una pérdida de dinero para los padres. Si un padre o una madre está dispuesta a llevar a su hijo al psicólogo y reconoce que su hijo tiene problemas y los problemas que tienen son emocionales y ellos no saben qué hacer, esa pregunta es la clave. Yo, como padre o madre, no sé qué hacer. Por lo tanto, vamos a solucionar esa pregunta. Vamos a Vamos a trabajar trabajar. contigo. Correcto. Si yo trabajo con el chico o la chica, como ha pasado demasiadas veces, y los padres se dedican a hacer las mismas intervenciones que hacen desde siempre, mi trabajo lo están tirando por el suelo. Claro. Porque si yo no puedo informar a los padres
de las técnicas que aplico con sus hijos, ¿cómo van a apoyar el proceso que está haciendo su hijo? No van a poder, no van a saber por qué este chico o esta chica está haciendo o está diciendo esas cosas. Por eso yo me dedico a hacer este 2x1, que decía antes la oferta, ¿no? Técnicas para los padres, para ellos mismos y para poder acompañar a sus hijos, y luego técnicas para los hijos siempre que estén en disposición de ir a la terapia. Si no, como es en la mayoría de los casos, aún así podemos hacer grandísimos cambios, pero siempre que podamos ir acompañando al chico o la chica en su proceso, y para poderlo acompañar en una montaña rusa, los padres necesitan técnicas. En las siguientes preguntas, Merche, en vez de darles respuesta, como me has sugerido mucho y me coincide mucho en lo que quería proponer, ¿no? Más que dar respuestas concretas a las preguntas, que también lo voy a hacer, lo que voy a sugerir son preguntas para que los padres se puedan hacer a sí mismos, para que puedan ir indagando en ellos mismos y en sus hijos. Si podemos ir aprendiendo a indagar en la situación, vamos a sacar muchísima más información, vamos a hacer que el psicólogo pueda obtener por vuestra parte mucho más apoyo, mucho más conocimiento de la dinámica que se está dando en la familia. Y imagínate el poder que tenemos ahí. Tenemos un conocimiento brutal para generar una estrategia eficaz, adecuada a cada una de las situaciones, y la intervención siempre va bien. Es que esa es la parte más importante de todas. Como siempre digo, quiero que podamos reflexionar, que podamos pensar por nosotros mismos, no buscar soluciones fuera. Las soluciones están dentro de cada uno. Están en nosotros, claro. Correcto. Es que esto parece como un poco un eslogan de los libros New Age, ¿no? O de autoayuda baratos, pero es que esta es la verdad. Es la verdad, porque si sé cuál es la emoción que a ese padre o esa madre le está afectando tanto, puedo intervenir en él o en ella para poder ayudarlo a gestionar esa emoción. Pero si no sabemos cuál es la emoción, ¿qué vamos a gestionar? No lo sabemos. Por eso necesitamos reflexionar e indagar. Eso es lo que me gustaría también proponer para poder dar direcciones, para poder ir observando y que cada una de las personas pueda sacar más conocimiento. Esos serían, a grandes rasgos, los indicadores que tendríamos positivos. No sé si hay alguna pregunta que quieras añadir, Merche, o que hayan hecho. No, pero aquí parece, no he visto ninguna, he visto comentarios animando y así, pero no he visto ninguna pregunta. Si hay alguna persona que tiene alguna pregunta respecto a esta primera consulta que ha resuelto Gerard, pues cuando queráis podéis hacerlo a través de la cajita de preguntas que hay abajo en los iconos que hay a la derecha, abajo a la derecha. Pero bueno, de momento no hay nadie que diga nada. Para seguir avanzando un poco y añadir otro elemento como indicador positivo, necesitamos la comprensión básica de gestión emocional, de saber cuántas emociones tenemos. Hablo de los padres, principalmente, para luego poderlo aplicar a sus hijos. Porque si no, correcto, la mayoría de las preguntas que a mí me hacen o me llegan son preguntas extremadamente complejas que se basan muchas veces en una intervención unilateral. Significa que dime cómo tengo que poner límites para solucionar este problema. Claro, yo te puedo decir cómo poner límites, ¿vale? Pero si tú tienes miedo, vamos a poner de 0 a 10. Tienes miedo, un 3 sobre 10 es muy poco, te va a ser muy fácil poner en práctica lo que yo te voy a decir. Pero si tú, siendo padre o madre, te das cuenta, como me decía una madre el otro día, que estaba aterrada, pero brutal, a la hora de poner límites, nada de lo que yo te diga de cómo poner límites a ti te va a ser útil hoy. Primero, no podrá, el miedo se lo va a impedir, el enfado se lo va a impedir. Va a poner desde el enfado los límites de una manera diferente a cómo los va a poner desde la tristeza o desde el miedo o desde la alegría. O sea, no podemos buscar protocolos de intervención. Necesitamos fomentar el autoconocimiento. Es básico. De ahí un poco la idea de poder plantear preguntas para la autoindagación.
Otro elemento básico a conocer, la diferencia entre acompañar y dirigir. La mayoría de las veces solicitamos direcciones. ¿Cómo puedo reconducir la conducta de mi hijo para que no vaya con gente peligrosa? Muy buena la pregunta. Pero ahí, ¿qué estamos haciendo? ¿Acompañando o dirigiendo? Entiendo. ¿Qué es una necesidad que tiene la situación ahora mismo? ¿El chico está en disposición de tener en cuenta esta intervención? ¿O es más la necesidad de un padre o de una madre que están extremadamente asustados? Porque entonces, aparte de satisfacer esa pregunta, vamos a dar herramientas de cómo gestionar esas emociones. Porque no siempre, Claro. como tú muy bien decías, la intervención consigue el objetivo en el momento que queremos o que necesitamos. Porque es un proceso orgánico, es un proceso vivo que se va reconduciendo en muchos momentos, dando resultados, dando situaciones diferentes. Y eso es lo que debemos ir aprendiendo a ir gestionando. Otro elemento... Discúlpame, Dime. discúlpame porque te he cortado, No, pero es que nada. aquí tengo un par de preguntas. Vale, Ah, dime. bueno, una viene de las historias. Y a Mercè Puñén dice, el problema es cuando tienes que recurrir a la seguridad social. Se limitan a poner etiquetas. Claro, correcto. Es que esta es otra parte del protocolo. Ajá. Etiqueta no significa conocimiento de la persona. Significa identificar un problema en base a unos test concretos. Es Pero esa seguir etiqueta, un protocolo y ya correcto, está, y estandarizar un problema, una situación. exacto. Por eso siempre digo que el marketing en psicología debería estar prohibido. Porque no podemos vender métodos para todo el mundo igual. Dos depresivos, pongamos, y permíteme, Merche, que Sí, te ¿no? pueda Sí, sí. usar de ejemplo. Si tú y yo tenemos una depresión, tú tendrás unas características igual que yo, Total. ¿vale? Por eso nos podrán etiquetar de depresión. Pero las Pero tú eres causas una de persona depresión y yo con soy otra, mis claro. causas, correcto. Tus experiencias son unas, mis experiencias son otras. Por eso siempre necesitamos intervenciones personalizadas. No podemos buscar los protocolos de los libros, porque de lo único que habla este protocolo es de la creencia que tiene y debemos ver si hay una base científica en esos protocolos que aplica ese X libro o X autor Sí. para poder verificar que eso es adecuado para el hijo o la hija, incluso para la familia. No es tan fácil. Por eso necesitamos trabajar con psicólogos que conozcan a la familia y que conozcan al chico o la chica. Fundamental. Otra de las cuestiones básicas. El psicólogo no cambia a mi hijo o a mi hija. Yo lo siento y me encantaría tener esa capacidad, pero yo no puedo entrar en la cabeza de tu hijo o de tu hija como no puedo hacerlo contigo y cambiar las neuronas y conectarlas de la manera que nos Poner gustaría a aquí los dos. un chip y Correcto, que actuara, ¿no? Como el que pone un software para que correcto. funcione de una forma estándar. Correcto. Este es el tema. Entonces, necesitamos de un mínimo de voluntad, de deseo. Por eso decimos, no sirve de nada que si el chico o la chica no quiere psicólogos, sigamos insistiendo con el psicólogo. Necesitamos cambiar la estrategia. No podemos estar siempre golpeando con muros de contención, porque vamos a quemar la carta del psicólogo, que es muy probable que a posteriori, cuando consigamos cambios de otra manera, debamos utilizar. La podamos utilizar, claro. Es a veces difícil para los padres ver eso. Como decía, demasiada intensidad emocional, demasiado desgaste, demasiado tiempo con la intervención que no lleva a ningún lado. Y eso, verlo, no es fácil muchas veces, pero necesitamos ir haciendo este proceso para diferenciar las necesidades de los padres, que es lo que vamos a trabajar en los momentos de terapia con el padre y la madre o con quien venga, y luego buscar la intervención adecuada con el hijo. Son cosas diferentes que vamos a hacer de manera conjunta, pero la intervención es diferente. Son ámbitos muy diferentes. Un punto más a tener en cuenta. No podemos salvar. Salvar, muchas madres, muchos padres utilizan ese verbo. Tengo que, como obligación, salvar a mi hijo de su vida, de su conducta, de sí mismo.
cuidado con el concepto salvar. Comprendo, o trato de comprender, desde dónde se dice empáticamente ese concepto. Pero lo que debemos hacer no es salvar, porque si lo aplicamos a la práctica, ¿vale? Salvavidas. Y una persona que se está ahogando en la playa, si el salvavidas constantemente está entrando a sacar la persona y esa persona quiere volverse a meter en la playa, en el agua, lo que va a terminar pasando es que los dos van a terminar muriendo. Claro. Uno ahogado y el otro de entrar y salir, tan desgastado en la intervención que al intentar sacarlo se lo va a llevar también por delante. Entonces, vamos a intentar acompañar, como nos vamos a acompañar a nosotros mismos en todo este proceso. Pero salvar va a ser en momentos extremadamente puntuales, pero no en el día a día. Hay momentos, hay situaciones, hay padres con los que estaba hablando el otro día, intentos de suicidio, donde sí vamos a tener que salvar, si es necesario. Pero Claro. no en el día a día si la situación no está en ese punto. Porque el nivel de estrés, el nivel de adrenalina, de tensión que implica vivir desde el tengo que salvar a mi hijo, nadie lo Tienes puede aguantar. toda la Tenemos razón. que buscar cuándo sí salvar, cuándo estar, mira, toda la noche despierto si hace falta, y cuándo no. Así podemos ir gestionando y sosteniendo una intervención. Pero salvar es de kamikazes. Cuando se aplica cada día, no es un buen indicador. Además, tienes toda la razón, porque desgastas una oportunidad que a lo mejor cuando la situación está, cuando la mirada ha cambiado, entonces sí que a lo mejor necesitas Sí, esa actuación de ese profesional. Y correcto. entonces, si la situación no se ha desgastado, Mm, la aceptará mm, probablemente. mm, correcto. Sí, ahí está precisamente otro de los puntos añadidos a lo que tú estabas comentando ahora muy bien, ¿no, Merche? Y es la palabra que yo creo que más personas odian, y es aceptar. Aceptar parece que digamos que es aplaudo que mi hijo o mi hija estén fumando porros o se dediquen a subir fotos subidas de tono o se dediquen a ir con malas compañías. Me encanta y me resigno a esta vida. No. Aceptar es ver quién es tu hijo y tu hija. Y si tú aceptas quién es tu hijo y es tu hija, conmigo vas a trabajar súper bien. Porque vamos a ver a tu hijo o a tu hija. No vamos a ver lo que a ti te gustaría que tu hija fuera o lo que esperas que tu hija o hijo sea. No vamos a ver esto, vamos a ver a tu hijo o a tu hija con claridad. Y esa palabra, te decía que genera bastante tensión cuando lo digo la primera vez, pero me acuerdo de una madre que desde aquí le mando un abrazo, ya sabrá seguro quién es, la palabra aceptación. Hablamos muchas veces hasta que se dio cuenta y me dijo, hostia, estoy aceptando, es verdad, a mi hija y eso me ayuda a ver quién es y cómo funciona concretamente. Es como ver un robot, vale, veo que es así, sé que es así, no me gusta, voy a acompañarla en su proceso para que eso no suceda. Pero toda la carga de me gustaría y tiene que ser así porque sería mejor y tal, la hemos Despujar, quitado sufrimiento. despujar, claro. Y ahí es cuando cambian los chicos, porque no viven tanta presión en la intervención. Ahí está lo que decíamos al inicio, ¿no? Del buen autoconocimiento, de la buena autogestión emocional, para ir metiendo las técnicas, la estrategia necesaria para poderlo ir haciendo. No sé Totalmente. si hay alguna pregunta que quieran hacer. Pues las personas que de momento nos están viendo, ninguna de ellas ha emitido ninguna pregunta. Van saliendo corazones y entiendo que eso es que confirman y están de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Perfecto. Pues pasamos, si te parece, un poco a lo que decíamos, ¿no? Bueno, A la mira, siguiente. Maribel, Ah, vale. Maribel comenta aquí, es la única persona que ha comentado, pero es confirmando lo que tú dices, Mm, aceptar, aguantar y sostener. Palabras que hay que entender. mm. Yo lo único que propondría es no hace falta aguantar. Para mí el verbo que sugeriría sería poder liberar, descargar, pero no aguantar. Aguantar implica resistir, sostener situaciones demasiado tensas, emociones demasiado complejas. Y estos padres que te decía, cuando ya desde un inicio me cuentan
el desgaste que llevan, los miedos que tienen, la tristeza, toda la presión que tienen, siempre les digo lo mismo y es un muy buen inicio, es un muy buen indicador y me encanta que lo puedan hacer, porque eso es lo que necesitamos. No aguantar tanto, sino poder descargar más. De ahí que la descarga emocional, la liberación emocional o cognitiva sea tan importante. ¿Estás leyendo lo que pone? Los Eh, hijos los tenemos que ver y aceptar como semillas. Ya tienen todo para poder ser. Solo hace falta acompañarlos. con la complejidad que entiendo que eso Claro, supone, ¿no? Dependiendo de los casos, ¿no? Pero sí, sí, claro, pero totalmente, en totalmente el de acuerdo. acompañamiento pueden haber muchas vicisitudes durante ese camino de acompañamiento. Pues entiendo que cuando acompañamos, cuando estamos acompañando, Mm, si surgen inconvenientes, para continuar acompañando hay que intentar mm, buscar mm, soluciones o alternativas a esas vicisitudes o a esos obstáculos que vas encontrando, ¿no? Pero mm. lo importante es eso, mientras estamos acompañando, si existen esas dificultades, buscar soluciones. Sí. Conjuntamente, buscar soluciones. Siempre de manera conjunta con el psicólogo. ¿Y por Ajá. qué digo el psicólogo? La mayoría de las parejas con las que yo trabajo, sea con el padre o con la madre, están sufriendo mucho. Y no podemos estarnos apoyando siempre uno a otro. Es demasiada presión. Necesitamos apoyarnos en grupos que tengamos la seguridad, la certeza de que nos van a escuchar, de que nos van a comprender, de que no nos van a meter más presión. Eso es lo que yo llamo generar tu red de seguridad. Si no Ujú. tenemos esa red de seguridad, estamos expuestos a la opinión, al juicio de cualquier familiar que por muy buena intención que tenga, te puede trasladar sus miedos, sus inquietudes, sus ansiedades, sus teorías, sus explicaciones. No es psicólogo, no es psicóloga, ¿Cuántas veces no sabe de lo pasa que habla. eso? ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Cuántas veces ocurre? Que las personas acaban juzgando Mm, el entorno, la familia, las personas que no lo viven, que no están viviendo el mm, momento, acaban juzgando la situación que estás viviendo, ¿no? ¿Por qué correcto. tendrías que hacer esto? ¿Por qué tendrías que tal? ¿Por qué no deberías pasar esta situación? Mm, No deberías dejar que se levantara a estas mm, horas? ¿No deberías? Y mm, ellos no están viviendo mm, el momento. Y tú te sientes juzgado y mm. quieres hacer las cosas de una manera correcta, pero ya llega un momento que es que te pierdes y no sabes cómo hacerlo. Correcto. Además, la carga que llevan los padres, y yo me acuerdo de mi madre o con mis clientes, es tal que frases extremadamente duras no se las pueden trasladar a familiares o amigos, porque tienen el miedo de sentirse juzgados. Pero el hecho de que lo puedan trasladar conmigo, que yo en ningún momento los voy a juzgar, es más, los voy a comprender, es una experiencia que no tiene comparativa. Y hablo de situaciones muy extremas como son los casos que yo siempre llevo, ¿eh? Intentos de suicidio, chicos con problemática psicológica muy severa de muchos años, adicciones. No hablo de lo más habitual o normal. O sea, son muchas las personas que llevan un peso tremendo encima y necesitamos apoyos seguros para poder estructurar y sostener esa intervención que va a ser compleja, muy importante. Sí, mira, aquí dice Sí, Ricard, aprender a acompañar es un paso más. correcto, Total. correcto, muy cierto. Si te parece, Merche, leo las preguntas que nos habían pasado, las que hemos comentado Sí, sí, de poder dar respuesta, y es compañías no deseables, ¿cómo reconducir esto? Eh, a mí me encanta esta pregunta. Bueno, en realidad todas las que mandáis están súper bien y esta tiene mucho contenido. Entonces, voy a intentar ser lo más conciso que pueda para no alargarme y no hacer como demasiada explicación. A ver, lo primero de todo, delante de cualquier situación, sea esta o sea que tu hija sube fotos sexualizadas y comprometidas a redes sociales y que no es consciente ni de las consecuencias ni actuales ni del futuro. Es otra de las preguntas
que nos han trasladado. ¿Vale? Voy a intentar contestar estas dos preguntas en una. Y es, lo primero de todo, autogestión. Lo primero, los padres. Lo primero de todo. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo dentro de ese padre? Porque no es lo mismo el enfado que el miedo. Y esas dos emociones que he puesto ahora de ejemplo, las va a experimentar el padre o la madre cuando se dé cuenta de quien entra por la puerta es una persona que no es de agrado del padre o de la madre, que considera que es una mala compañía. O cuando se entera por un amigo, otra madre o quien sea, que su hija, su hijo están subiendo fotos de ese contenido sexualizado en las redes sociales. Esas dos emociones voy a trasladar una pregunta a la gente que conteste quien quiera. Es la siguiente. ¿Alguno de los presentes os ha enseñado vuestros padres a gestionar de manera eficaz y correcta, no de cualquier manera, evitando o distrayendo, no, gestionando el miedo o el enfado? ¿Alguien os ha enseñado? Podéis poner un sí o podéis poner un no, lo que queráis. Y la gente que haga lo que quiera, que conteste o no. A ver qué dicen. A ver qué dicen. Para hacerlo un poco más dinámico. Sí, sí, ¿no? Me parece muy bien. A ver qué va diciendo las personas que nos están viendo. Voy a repetir la frase, a ver Isabel Almeida si... dice, ¿vale? no. Repite. Alguien os ha enseñado, como padres, hablo, vuestros padres, os han enseñado a gestionar de manera adecuada, no de cualquier manera como vosotros creéis, no, de manera adecuada, 100% seguro, a gestionar vuestras emociones, sea el enfado o sea el miedo, ¿vale? No. El no es rotundo, ¿vale? Es generalizado. Entonces, partiendo de esta base, ¿vale? Que me gusta porque es auténtica. Sí, vuelvo a repetir la pregunta. Como padres, ¿alguien os ha enseñado a vosotros a gestionar vuestras emociones de manera adecuada? 100% segura, no de cualquier manera o como vosotros creéis que se tienen que gestionar o que sea, yo que sé, distrayéndonos o cambiando de tema. No, hablo de gestión, emoción clara, concreta y segura. ¿No? ¿Vale? Pues seguimos. Si eso nadie os lo ha enseñado, comprensiblemente, ¿de acuerdo? Porque aquí nadie lo ha aprendido de manera genuina. Ni yo, ni mis padres, ni mis abuelos, nadie. Vale, si comprendemos eso, la pregunta es, ¿cómo gestionáis esas emociones para que luego os permitan hacer una intervención eficaz de garantía? Que eso es lo que os estáis exigiendo de entrada, porque estaremos hablando de vuestra hija o de vuestro hijo. ¿Cómo se puede gestionar una emoción cuando es extremadamente alta y no sabemos cómo se hace? No podemos. Hacemos lo que podemos. Pero hacer lo que podemos o hacer lo que podemos no es suficiente y menos con los niveles de exigencia que a mí siempre me llegan las solicitudes de ayuda o de acompañamiento, sean de los padres, sean de las madres, sea de quien sea. Lo primero sois vosotros. Aprender lo básico. Básico significa diferenciar emociones, gestionar las emociones, sentir las emociones y poderlas ir apagando. Si eso no se sabe hacer, no podemos hacer una intervención coherente y eficaz. No podemos. Hacéis lo que podéis, comprendo, pero eso no significa que luego la intervención pueda ser como vosotros queréis. Es muy, muy, muy difícil, por no decir imposible. Por eso es tan importante lo primero vosotros. Segunda parte, no te opongas a lo que está haciendo directamente tu hijo o tu hija, sea subir fotos sexualizadas o sea las compañías no deseables. ¿Por qué digo esto? Lo digo por, si tú te opones frontalmente, no vuelvas a subir fotos, este tío o esta tía no vuelve a entrar en mi casa. Perdemos la opción de conocer cuáles son las necesidades que tienen tu hijo o tu hija para subir esas fotos o para relacionarse con esas personas. Y esa información es la que vamos a necesitar para luego poder conducir la conducta de tu hijo o de tu hija. Porque si no los comprendemos, si no comprendemos desde ellos los motivos que los llevan a hacer lo que hacen, no hay manera de poderlos reconducir.
Porque ¿cómo sabes lo que necesitan? ¿Cómo sabes cuáles son esas necesidades que tienen ellos que hace que hagan estas conductas, que vayan con esas personas o que suban ese contenido? Si no lo sabemos, ¿cómo los ayudamos? Si Claro. no sabes gestionar tus emociones, ¿cómo puedes gestionar las emociones de tu hijo o de tu hija? ¿Qué les dices? No puedes. Y eso es complejo a más no poder. Eso es duro a más no poder. Pero por eso necesitamos trabajarlo en terapia. Por eso es lo primero a hacer. Luego, como decía, no te opongas directamente, frontalmente, como primera respuesta a lo que están haciendo. Trata de conocer, trata de preguntar, interésate, mantén el vínculo como tercer punto. Da igual si ahora estás subiendo contenido sexual, da igual si ahora está yendo con este o esta otra. Mañana lo puede volver a hacer. Mañana puede ir otra vez con este tío, con el otro o con otros más. No viene de un día. Y eso necesitamos conocerlo. Necesitamos ir conociendo información, sacarle todo lo que tenemos. Y si no hay vínculo, si no hay comunicación, no hay No, posibilidad de sacar nada, ni de intervenir. claro. Por lo tanto, el vínculo, básico. Porque Por eso, perderemos esa posibilidad de comunicarnos con ellos. correcto. Y si no hay comunicación, si no hay vínculo, como muchas veces encuentro las familias ya, están tan deterioradas en todas las partes que la comunicación se ha perdido, lo primero es recuperar el vínculo. Si no hay vínculo, olvídate de la intervención, porque no va a ser viable. Por eso es tan importante. Tercer punto, estrategia con el psicólogo. Siempre hablo de estrategia. Es una batalla. No hay comparativa, bajo mi punto de vista, más acertada que esta. Tenemos dos equipos, dos ejércitos. Si no conocemos al enemigo, al chico o a la chica, no sabremos cómo atacar en la estrategia. Si no conocemos nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestro poder, no habrá manera de saber cómo ataco, porque no me voy a sentir capaz. Si no conocemos la situación, la dinámica, no hay manera de conocer cuándo sí y cuándo no. Por eso es estrategia. Militar, si queréis. Yo siempre hablo del libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Ese libro debería estar en primero de psicología. Es básico este libro porque te habla de estrategia, sea aplicada al trabajo, sea aplicada a la seducción, sea aplicada a tu hijo o a tu hija. Leedlo porque vale mucho la pena. Eso sí, no os esperéis que hable de cómo intervenir con un hijo. Habla de estrategia militar. Luego se tiene que hacer el traspase a la intervención. Cuarto punto, indaga. Indaga. No quiero teorías. No quiero que me des tu opinión sobre lo que tú crees que está sucediendo con tu hija o con tu hijo. Indaga significa pregunta, conoce. Y si es necesario, alíate como hizo mi madre conmigo para conocer, para sacarme información a mí de lo que hacían mis amigos. Si tú te opones a esos amigos, si tú te opones a controlarle, a quitarle el móvil para que no suba contenido sexual, no solucionamos el problema, lo posponemos, porque de otra manera va a tratar de hacer lo mismo. Por lo tanto, vamos a intentar buscar, indagar, conocer, que ellos piensen, hacerlo reflexionar, para que ellos piensen, ¿por qué voy con estas personas? ¿Qué me da a mí subir contenido sexual o sexualizado? ¿Me da, qué me gustan los likes? ¿Me gusta verme ahí en el cuerpo? ¿Qué es? Porque toda esta información le puede servir, bueno, puede no, le va a servir a tu psicólogo o a tu psicóloga para poder hacer una estrategia conjunta contigo para intervenir con tu hijo o con tu hija. Hay una última cosa a añadir en este punto, y es, ¿alguna vez os habéis planteado, os habéis preguntado, cuál es el porcentaje de intervención que tiene un psicólogo con vuestros hijos o vuestros hijos que va o que vais vosotros, pongamos cada 15 días, una hora? ¿Sabéis cuál es el porcentaje al año de intervención que tiene el psicólogo en vuestro hijo o vuestra hija? Es mira que lo he calculado, es un 0,27% del tiempo de un año, ¿eh? 0,27%. Y luego he hecho el cálculo siguiente, y es, si yo como psicólogo, haciendo, pongamos, una hora cada 15 días, tengo el 0,27% de la intervención de todo un año, es nada, un padre o una madre
si tiene una intervención de 10 minutos al día, 10 minutos solo, ya no digo una hora, 10 minutillos, 10 minutos al día, un año, se va al 0,7% de intervención. Yo tengo el 0,27 y vosotros el 0,70. Por eso es tan importante trabajar con el psicólogo. 0,70 vosotros y 0,27 yo, nos vamos al 0,97, casi un 1% de la intervención. ¿Sí? Pero ya hemos ganado 0,7. Si solo apostamos a llevar al niño al psicólogo, 0,27. Si trabajamos con los padres, 0,70 más lo que hace el psicólogo. Muy importante. Y solo hablo de 10 minutos. Si quieres, no, es que no tengo 10 minutos. Vale, no tienes 10. Vale, 5 minutos sí, pues nos bajaríamos al 0,35. Por lo tanto, aún tienes más tiempo que yo. Más importancia, más intervención. Siempre va a tener más autoridad un padre. Siempre va a cambiar más el hijo. Cuando el padre modifica, aprende a gestionar la conducta de una manera diferente, porque es la referencia. Siempre lo ha sido. Es más, la mayoría de chicos están cabreados con los padres y los padres están cabreados con los chicos. Hay una intervención cruzada. Si los padres podéis ir aprendiendo a acompañar a estos hijos con esas ideas tan complejas, el 0,70, es que es muchísimo, es muchísimo. Y solo 10 minutos. Y si no tenemos 10 minutos al día, ¿qué ha pasado? ¿Cómo no tenemos esos 10 minutos al día? Esa es otra pregunta a poder reflexionar. Serían estas pautas aplicables a estos dos casos que decíamos, ¿vale? O sea, gente que va con compañías que no son las más adecuadas y luego las fotos subidas de tono, más sexualizadas de lo normal en las redes sociales. Otra pregunta que me habéis trasladado y es, ¿qué es lo que a mí me hizo cambiar? Lo que a mí me hizo cambiar fue el hecho de poder reflexionar, el hecho de poder verme a mí mismo. Ningún psicólogo, ninguna psicóloga se me metió en mi cabeza, como decía antes, y me cambió nada. Ese trabajo lo estuve haciendo yo con la ayuda de mi madre y con mi propia ayuda. Por lo tanto, esa indagación. Preguntas que decíamos, ¿vale? Para poder indagar, para poder preguntar, para poder ir entrando un poco más con curiosidad, con la actitud de curiosidad, muy importante. Da igual que muestres curiosidad por la música de tu hijo o de tu hija o por, yo qué sé, los amigos que tiene. Todo lo que sea información nos va a ayudar muchísimo, pero necesitamos saber hacer preguntas y preguntas que pueden incluso cuestionarnos a nosotros mismos. Esa es un poco la sugerencia que os hago, ¿vale? La propuesta. En vez de estar yo diciendo todo esto, poder trasladaros preguntas para que podáis ir preguntándoos a vosotros. Vamos a empezar con varias preguntas. Primero de todo, ¿por qué debe cambiar tu hijo o tu hija la conducta? ¿Por qué? Y cuando digo por qué, que hacemos a las personas. Es una pregunta que yo animo a hacerse a todas las familias con las que yo trabajo siempre, ¿vale? ¿Por qué tu hijo debe cambiar la conducta? Y la mayoría de las respuestas siempre son las mismas. Porque lo está pasando mal, porque sufre, totalmente de acuerdo. Pero esa pregunta viene respuesta por una madre o un padre que está afuera y no está viviendo esta situación. Yo lo que hago es preguntar al padre para que trate de ir al hijo empáticamente y que se pueda preguntar, ¿por qué mi hijo debería cambiar la conducta? Y ahí, ¿sabes qué descubrimos muchas veces? Que ese hijo está viviendo perfectamente, entre comillas, pagando el precio del sufrimiento emocional, pero teniendo una vida viable. Sea traficando, sea consumiendo, sea viviendo en una habitación y no saliendo de ella, porque sigue teniendo comida, sigue teniendo acceso a internet, al móvil, sigue cogiendo a los padres y usándolos como quiere. Todo eso hace que esa conducta que le está haciendo sufrir, que no es una conducta sana, se mantenga. Poder hacer estas preguntas nos ayuda a identificar cuáles son los problemas y cómo poder ir poniendo piedras en el camino de ese chico o de esa chica
para que se vean obligados a hacerse esta pregunta. Y es, ¿por qué debería cambiar? Hostia, pues mira, porque tengo este problema, porque no puedo con esto, porque no puedo con lo otro, porque me pasa esto. Si podemos ir, o porque mis padres no me dan dinero, o porque mis padres me están marcando demasiados límites, o porque ya no tengo acceso al ordenador y ya no puedo, yo qué sé, subir fotos a Instagram. O sea, esa pregunta es muy importante y tiene que ser siempre contestada desde un punto empático, porque descubrimos mucho de por qué las intervenciones no cambian a los hijos. Y es porque viven bien, y no es fácil, es duro, es una putada muchas veces. Lo he vivido en primera persona y lo comprendo como psicólogo, pero es necesario hacernos esas preguntas, porque estáis invirtiendo dinero, estáis invirtiendo tiempo en algo que no está haciendo a veces cambios. Esa es la pregunta a veces a hacernos. ¿O qué lo mantiene haciendo esa conducta? ¿Es capaz de mantener el mismo, conseguir dinero el mismo? ¿O los padres de alguna manera le están pagando y puede salir de fiesta, se puede pagar sus cosas? Porque si yo no siento como hijo, hablo ahora como hijo, yo cuando no sentía presión, no tenía que cambiar básicamente porque vivía de puta madre en casa de mis padres. Comida, dinero y mi día a día. Y sí, sufriendo y con problemas y todo lo que tú quieras. Pero es mi vida, estoy acostumbrado al sufrimiento. No creo yo que merezca algo mejor. Por lo tanto, si yo sigo teniendo dinero, me mantiene en la conducta, magnífico, yo no cambio. ¿Para qué? Si me da más miedo cambiar que quedarme donde estoy. Y eso no solo lo digo yo. Muchos de los chicos y muchas de las chicas con las que yo trabajo, cuando hablamos con tal franqueza, ¿no? Porque nos comprendemos, disparan esas perlas tan importantes que luego yo traslado a los padres en formato de pregunta para que puedan indagar ellos. Muy importante. ¿Quién tiene el control de la situación? ¿Quién lo tiene? No deja de sorprenderme una cosa, y es que veo a padres que me trasladan claramente que sus hijos dependen de ellos económicamente, en casa, la comida, le pagan los caprichos, pero son los chicos los que tienen el control de la situación. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está el poder personal que decíamos antes de los padres? Cuando estos padres trabajan en ellos mismos, pueden recuperar ese poder personal de decir, un momento, yo tengo la paella por el mango, un momento. Porque si mi hijo o mi hija quiere dinero, quizás tendrá que hacer cosas para conseguirlo. Hostia, ahí se nos abre un campo de intervención. Me siento más aliviado porque me empiezo a dar cuenta de qué tengo yo a favor. Ese ejército que hablábamos antes se empieza a dar cuenta que tiene recursos, que tiene opciones, que tiene capacidades. ¿Cómo controla el hijo o la hija la situación? ¿Cómo lo hace? ¿Chantaje emocional? ¿Coacción? ¿Violencia? ¿Intentos de suicidio? ¿Cómo lo hace? Porque esas son estrategias de control de los padres. Porque si yo sé, como hijo, ahora me pongo, que si yo me suicido o amenazo con el suicidio, mis padres vienen y los tengo acojonados, te aseguro que haciendo una pésima gestión, porque como hijo no sé hacer nada bien con toda esa problemática que tengo, voy a gestionar la situación a mi manera. Y eso no es útil ni para mí ni para mis padres. Y siempre que vea que mis padres empiezan a tener como el control, voy a intentar estrategias diferentes para intentar volver a recuperarlo. Esa es la complejidad de la intervención. Por eso los protocolos nos sirven, porque las dinámicas familiares van cambiando. Son organismos vivos, repito, todo es dinámico. Necesitamos padres que vayan comprendiendo, padres que quieran aprender, que estén dispuestos a mirarse para ir dando lo que sea necesario en los momentos que puedan, no los que tengamos que, sino los que puedan. Un proceso adaptado a los padres, no a los hijos, porque es que si no, perdemos el ejército principal. Permíteme que te haga una consulta. Ahora hablas, por ejemplo, del suicidio. Aquí en el suicidio Sí. podíamos buscar, o
sea, podíamos equipararlo a una conducta de agresividad o una conducta de, bueno, esa conducta como una forma de modificar la conducta del padre o de la madre, o sea, De para tenerlos pillado. Por Sí, por ejemplo, yo he hablado con clientas mías, hablo de adolescentes ahora, que me han reconocido que su manera de poder controlar a sus padres era amenazar con el suicidio. pero Porque ¿estamos tienen hablando de la tanta... amenaza o estamos hablando de No, 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 llevarlo no, a una no, no, situación no, real? incluso llevarlo a cabo, incluso llevarlo a cabo. Consumo de pastillas o autolesiones, ese es el nivel muchas veces. Ese es el grado de dependencia tan extremo de o hacia los padres, perdón, que necesitan de los padres de tal manera que son capaces de hacer este tipo de actuaciones autolíticas, autoagresivas, para mantener el control de la situación. Y eso no es un buen indicador. No es un buen indicador ni para la situación, ni para el hijo, ni para los padres. Repito, cada situación es única. Cada chico utiliza las estrategias que tiene de manera personalizada. No significa que tengamos que leer un intento de suicidio Sí, sí, desde sí, ahí, sí, ¿eh? entiendo, entiendo, sí, entiendo, Por eso entiendo. siempre digo, no hablo de protocolos, Ujú. son indicadores de lo que estoy hablando, ¿eh? Cada situación requiere de una intervención específica, que no se generalice esto. Eh, Otra pregunta. ¿Qué estrategias utiliza para mantener su bienestar? Bienestar me refiero a su dinámica disfuncional. ¿Qué estrategias? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo consigue mantener una adicción, por ejemplo? ¿Va a pedir, vende, trafica, se prostituye? ¿Qué hace? Conocer esto nos ayuda a entender cuáles son los entresijos de la intervención del hijo o de la hija. ¿Qué hago yo ahora como padre, qué hago yo como padre o madre frente a esta situación? La situación de darme cuenta que mi hija se intenta suicidar porque tiene el control de la situación o quiere tener el control de la situación, o que mi hija se prostituye para conseguir drogas, o que mi hijo roba para mantener el dinero o tener el poder de esa... Sí, para mantener su estatus o la situación que le interese Correcto, llevar a cabo. correcto. O sea, ver las emociones que nos nacen, repito, nos ayuda a poderlas gestionar y luego poder hacer una buena intervención en cada uno de los momentos adecuados. ¿Cuánto me afecta? ¿Cuánto daño me hace como padre, como madre, las vivencias diarias que estoy teniendo? De 0 a 10. Lo vamos a poner siempre de 0 a 10. 0 es nada. No siento nada, lo llevo todo perfecto, como si estuviera en la playa. 10 es estoy que no aguanto más. Que no Estoy en aguanto. formato kamikaze. Kamikaze, ya nada funciona, todo va mal, hemos tirado ya la toalla, ¿sí? Porque si estamos a un 0 o estamos en un 10, necesitamos acompañamiento, apoyo, como decía, generar esa red de seguridad con el psicólogo, con la psicóloga y junto a otras personas para poder tirar adelante estas situaciones que no son nada fáciles. Esas serían, bueno, mira, otra. ¿Qué necesidad tiene o qué trata de satisfacer? En otras El palabras, hijo. ¿por qué consume? ¿Por qué es violento conmigo? ¿O por qué necesita tanto el dinero? ¿Qué es lo que hay detrás? Esas preguntas son muy importantes irlas lanzando en ciertos momentos, cuando hay más o menos buen ambiente, cuando hay una recepción, hay una voluntariedad del hijo, de la hija, acudir a contar cositas a los padres, por mucho sean solo 3 minutos, da igual, pero cómo ir lanzando esas preguntas para ir sacando información. Ujú. Otra pregunta. ¿Gestiono igual mi día a día cuando estoy a un 10 de desgaste, de tristeza, enfado o miedo, que cuando estoy a un 3 sobre 10 de desgaste, de enfado, miedo o tristeza? Como padre, ¿lo gestiono igual? ¿Gestiono igual? ¿Pongo igual los límites? No, Vale. seguramente no. Mm, correcto. Y como hemos dicho antes,
¿Cómo se gestionan las emociones? De manera adecuada, ¿eh? Al 100% seguro, ¿eh? No a jugar a la oca. Vamos a asegurarnos de que sabemos gestionar esas emociones. O cómo se gestiona la mente. ¿Cómo puedo lidiar con esa voz dentro de mi cabeza las 24 horas del día que me está repitiendo que mi hijo no sé lo que está haciendo cuando sale de mi casa? Y eso me genera muchísimo miedo. O ¿dónde está mi hija? Porque se ha vuelto a escapar. O ¿qué debe estar haciendo mi hija? Que se ha intentado ya suicidar varias veces y está de fiesta con sus amigas. ¿Cómo gestionas esta voz de aquí? Que no para de lanzarme imágenes y no para de lanzarme palabras, frases, contenido, obligaciones. Tendrías que estar, no tendrías que haberla dejado, o el largo, etcétera, que cada uno experimente en su día a día. Mira, Si eso no lo Susana, sabemos gestionar. Dime, dime. Susana dice, Susana Francisco 4 dice, yo he vivido ese chantaje emocional y es muy duro darse cuenta y decidir cambiar la manera de actuar, responsabilizarlo. Espera que se me va. Se puede hacer, en mi caso, acompañada por un profesional. Es lo que dice. Correcto. Ujú. Correcto. Sé de lo que habla y esta persona hizo un trabajo excelente, Ujú. excelente, acompañando a su hijo. Estuvo brutal. O sea, una de las cosas que a mí me encanta ver es ver cómo los padres descubren las capacidades que tienen y que jamás, debido a tantas emociones acumuladas, tanto sometimiento de la mente de ellos, que jamás habrían dicho que serían capaces de hacer, o cambios que han conseguido con sus hijos y que siempre habrían dicho que eso imposible, eso no me lo creo ni de casualidad, o incluso con sus vidas, con sus propias vidas. Verlo es de lo mejor de mi trabajo, o poderle acompañar a estas personas es brutal. Hombre, es una satisfacción muy grande ver cómo estás acompañando a Mm. personas que muchas cosas las podían dar por perdidas y que, bueno, pues siguiendo tus consejos, siguiendo las pautas y dejándose acompañar, han conseguido grandes cosas, ¿no? Han Lo hemos conseguido, trabajado juntos, ¿eh? sí, sí, Yo he hecho sí, una pequeña parte, pero ellos han hecho la gran parte. La gran parte implica vivir cada día con sus hijos, implica gestionar a sus hijos, implica confiar, implica trabajar con ellos mismos, implica venir a terapia cuando a veces no apetece, confiar en momentos en los que está todo en contra. Eso es el trabajo que hacen los padres y esa es eh, luego la intervención y el éxito de esa intervención que la mayoría de ellas consiguen, ¿eh? Y a veces viniendo solo uno, o demasiadas veces viniendo solo ya, uno. ya, Una, ¿eh? sí, Una sola sí, persona lo sí, sí, consigue. sí. Imaginar dos. Sería un gran, bueno, lo has dicho tú al principio de esta entrevista, ¿no? Mm, Sería, o sea, que tú ya ves el objetivo absolutamente cumplido en el momento en el sí. que, bueno, pues la familia se implica, los dos progenitores se implican, Sí. ¿no? Es súper importante. Codo con codo, Bueno, mm, codo con codo. Siempre digo lo mismo. O sea, yo prefiero luchar con un psicólogo o una psicóloga que tenga cicatrices, porque sé que ha peleado batallas en su vida, que alguien que no sabe que solo me habla de teoría, solo me habla de protocolos. Eso ya, no es estar en el campo de batalla, señores, no es lo mismo. No es lo mismo, es sí, sí, muy fácil. totalmente de Es acuerdo, muy totalmente de fácil, acuerdo. ¿eh? Leer un libro y comunicar. Venga, hacer esto, lo otro, porque el libro, porque la teoría, porque el manual, porque el psicólogo que yo sigo, que creo que tiene la verdad. No, no, no. El trabajo es real, el trabajo es auténtico. Y es los padres, el psicólogo indagando, trabajando conjuntamente con emails, comunicación, trabajo de liberación emocional. Ese es el trabajo que funciona, personalizado, no protocolos mágicos. No, bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero No, esa es no, mi pero experiencia y opinión. yo opino, o sea, estoy muy de acuerdo contigo, tienes toda la razón. Quien ha vivido situaciones eh, complicadas tiene un trabajo hecho Mm, ya, o sea, ha tenido que hacer un trabajo para poder superarlas y ese trabajo que ha hecho le ha llevado a un estadio superior mm, eh, que le permite ver desde esa altura determinadas mm. cosas que otras personas que no han vivido difícilmente van.
a entender. Sí que pueden entenderlas, pero no las han vivido de la misma forma y Correcto. no las pueden, es que no sé cómo expresarlo, pero no las pueden captar de la misma manera. Es cierto, es cierto. Yo por mi parte lo iría dejando aquí. No sé Sí, si hay sí, sí, alguna te iba a pregunta, decir lo mismo Merche. también. Sí. Las personas van todas comentando cositas, van comentando cosas, pero bueno, me imagino que ya las habrás leído, habrás sido, estas preguntas son para plantearlas, dice una madre, estas preguntas son para plantearlas, una madre, bueno, una persona, una señora, Rosa KMJ, son para planteárselas a nuestros hijos y para reflexionar las familias. Entiendo que es una afirmación, pero bueno, Correcto, así. correcto. Son preguntas, no es un protocolo, es solo para poder ir planteando cuestiones, para ir indagando, para ir Efectivamente. investigando, tanto los propios padres como ir haciendo en momentos puntuales a los hijos. Y los momentos puntuales normalmente es cuando los hijos cuentan algo. Hay como una disposición por su parte a abrirse un poco más. Y eso a veces esperar ese momento no es fácil. Pero todos los padres que se responsabilizan con ellos mismos, que tienen ese compromiso de ir a terapia, de luchar con ellos y con el psicólogo para poder acompañar a sus hijos, tienen mucho trabajo hecho, ¿eh? Mucho, mucho, Sí, sí. mucho. Tú lo has comentado antes y es una cosa que me gustaría puntualizar. Tú Mm, lo has comentado antes, ¿no? Si nosotros mantenemos esa comunicación, si nos interesamos por las cosas que les gusta a ellos, porque claro, si nosotros queremos mantener una conversación solamente introduciendo temas que a nosotros nos parecen interesantes, mm, probablemente a nuestros hijos o a nuestros adolescentes no les van a interesar para nada. claro. Entonces, mantener una conversación donde nosotros nos pongamos a su altura, Mm, expliquemos o nos interesemos por las cosas que les interesan a mm, ellos, entonces podemos tener una conversación. A lo mejor 10 minutos, mm, pero ellos se abren y nos mm, explican. Ahora, en el momento en el que los juzgas, les preguntas, les haces un interrogatorio, mm, les mm, preguntas cómo les ha ido el día, el cole, mm, el no mm, sé qué, el tal, Pascual, seguramente en ese momento no tendrán ganas porque saben, se dan cuenta que tú quieres ahí mm. sacar algo de Correcto. esa conversación. La, hay una cuestión muy graciosa y es que con las familias o con los padres con los que trabajo, les digo siempre, les hago la broma, siempre el humor está, lo utilizo mucho, es muy importante, ¿no? Hago como hacemos unos training camp, ¿no? Como unos campamentos de entrenamiento, ¿no? Y tú lo decías ahora en la comunicación. La comunicación no es tan sencilla como la que aplicamos nosotros. Lo que hacemos en sesiones, o lo que yo hago en sesiones, es practicar la comunicación con los padres. Hacer yo de hijo o de hija, cabreándome y poniéndoles, por ejemplo, en ese contexto, para ponerlos un poco a prueba y ver cómo reaccionan ellos y poder ir indagando, poder ir trabajando en base a una práctica segura que hacemos en terapia. No solo decir, vale, le voy a trasladar la pregunta, ¿qué tratas de satisfacer? A ver, un momento, ¿lo he dicho bien? Sí, vale. ¿Qué tratas de satisfacer, cariño? No, porque hay un lenguaje no verbal, hay un momento, hay una entrada en la comunicación. Necesitamos practicarlo antes en terapia. Cosas tan sencillas como la comunicación, pero es que no hablamos de situaciones sencillas, hablamos de situaciones extremadamente complejas, con padres deseosos de poder hablar para sacar información y hijos extremadamente pasivos la mayoría de las veces. Por lo tanto, poder gestionar ese mundo interno de ansiedad, de inquietud, de miedo, de angustia que nace dentro de la persona, si lo podemos hacer en terapia, tenemos el entrenamiento perfecto para luego hacer el combate fundamental. Y ahí es donde está el éxito, de poder practicar con los padres. A ver, vamos a hacer una comunicación. Pregúntame sobre mí. ¿Cómo lo harías? Ah, pues mira, te lo diría así. Y vamos añadiendo presión, vamos subiendo el nivel de intensidad. Y vamos viendo cómo los padres van reaccionando para luego hacerlo en la vida real con sus hijos, porque lo que quieren es clavar la intervención. Quieren hacerlo bien, pero necesitamos una práctica antes. Claro, son cosas que hay que ir trabajándolas, practicándolas poco a poco, porque a la primera nunca salen bien tampoco. Es que nadie nos ha enseñado. Claro, Lo importante es practicar, lo claro. importante es ir haciéndolo gradualmente, que no significa lento, para poder conseguirlo. Y ir indagando en nosotros, ver si hablamos mucho, si hablamos poco, si escuchamos más, si escuchamos menos, cómo miramos,
Porque si le preguntas a mi padre, te dirá, no, yo a mi hijo, hombre, le he escuchado siempre, mirando así. Ya. Y me iba, sí, no, sí, ya, bueno. Oye, que son las 4, va, nos vamos. Eso no es escuchar, eso no es comunicar. Y eso, que es un ejemplo exagerado, pero basado en la realidad de mi vida, ¿vale? O sea, no lo he exagerado, lo utilizo como un ejemplo para que la gente comprenda a veces. Eh, sucede. Y hablar no es lo mismo que escuchar. Hablar no es lo mismo que conversar. O sea, son cosas diferentes y necesitamos irlo conociendo. Ujú. Muy interesante. Bueno, pues como decíamos antes, si te parece, lo dejamos aquí. Nos vemos Correcto. dentro de 15 días Perfecto. y las personas que estéis por aquí y os guste el formato y os apetezca acompañarnos, pues que sepáis que dentro de 15 días estamos por aquí. Podéis ir dejando las preguntitas o bien en el contacto de Gerard o bien Mm, aquí en el contacto de Aspatar. Muchísimas correcto. gracias a todas las personas por habernos acompañado y a ti, Gerard, por tu tiempo y por tu Un, experiencia. un placer, un placer. Muchísimas Gracias a gracias. todos. Hasta Adiós. luego. Que vaya bien. Adeu.